Volvemos. Antes de la pausa conversábamos con Juan Carlos Pinto, analista político, experto en temas electorales. Nos acompaña desde La Paz, en Bolivia, precisamente analizando el nuevo aplazamiento, la tercera oportunidad que el Tribunal Supremo Electoral de Bolivia aplaza las elecciones generales. Juan Carlos, de nuevo con usted, nos decía que desde hace 7 meses, cuando se da el golpe de Estado, parece entonces que lo que se busca son excusas para quedarse en este golpe, quién sabe hasta cuándo. Decía Tatiana que estos 7 meses se han iniciado este golpe de Estado con una idea fundamental: desmontar el Estado plurinacional, generar una anomia estatal, porque en definitiva no existe ninguna alternativa de Estado que ayude al conjunto de la población a tener un referente de conducción para el conjunto de la población. Hemos llegado a la pandemia y la pandemia nos ha demostrado justamente que el objetivo de este gobierno golpista era desmontar el gobierno plurinacional de los 13 años pasados y generar un Estado, entre comillas, democrático represivo. Estamos hablando de esa condición y no ha cesado en su intento justamente de aplazar permanentemente los procesos de decisión popular. Las cifras que nos han ido mostrando a lo largo de este tiempo apuntan a que el MAS y PSP va a tener, en todo caso, siempre cifras cercanas al 50% y quizás más. En esa perspectiva, frente a los datos que muestran que ellos no alcanzan al 10 a 15% como gobierno golpista, estamos hablando de que ellos están generando como caballito de batalla al coronavirus y lo están utilizando para sacar permanentemente a las tropas, para perseguir a los dirigentes, para generar este miedo generalizado en el conjunto de la población, pero además para impulsar el hecho de que la democracia tiene que subordinarse a la salud. Sin embargo, si eso fuera cierto, en el país no se ha hecho ningún apoyo sanitario importante o fundamental. Más bien se ha negociado con la salud a lo largo de todo este tiempo y se ha demostrado a la población que estamos desguarnecidos. Por eso el pedido de la democracia, el pedido de las elecciones es fundamental para la población boliviana. Esta postergación es una vez más un intento de postergar, no solo hasta el 18 de octubre, porque ya salió un tuit de la presidenta de facto diciendo que no va a ser suficiente y hay que postergar más. Esto nos está mostrando que ellos quieren llevar el proceso electoral al siguiente año, teniendo el tiempo suficiente como para reactivar su votación, para desactivar al propio MAS en cuanto a la personería jurídica e intentar además cambiar el mapa electoral hasta ahora vigente, que ha permitido un equilibrio entre el campo y la ciudad, apostando a que el mapa electoral solamente favorece al MAS. Es decir, están queriendo crear nuevas condiciones políticas favorables al golpismo y en esa perspectiva están apuntalando todas estas actividades, este cambio de la fecha y sobre todo los juicios también en procura de descalificar al MAS para las justas electorales. Entre tanto, ya no hay nada que hacer, por lo menos hasta ahora, con un hecho real, Juan Carlos. Elecciones generales el próximo 18 de octubre, veremos si se sigue aplazando, pero por ahora esa es la fecha. ¿Qué puede hacer el MAS? ¿Qué pueden hacer los movimientos sociales para aprovechar este tiempo? Bueno, en primera instancia, Tatiana, decirte que muchas de las movilizaciones están al margen del propio MAS. Es decir, ahora el pueblo y los autoconvocados de varias organizaciones sociales están convocándose a la protesta, a la manifestación por la condición económica y por justamente las condiciones sanitarias en las que nos ha abandonado este gobierno golpista. En esa perspectiva, el gobierno insiste en echar la culpa al MAS de todo un plan de complot contra el gobierno, incluso los robos que se han realizado a nivel de la salud en diversas dependencias de este gobierno, en
una creación fantasmagórica, han dicho que es porque hay gente del MAS infiltrada en el actual gobierno golpista que ha propiciado semejante situación. Es decir, ya no tiene cabida la explicación que hacen estos señores, y el objetivo fundamental va a ser que las movilizaciones apunten a una vez más, como en las épocas de los golpes militares, a recuperar el voto que permita a la gente decidir lo que quiere hacer y tener un gobierno legítimo que permita enfrentar no solo la pandemia, sino la crisis económica que ya estamos viviendo en Bolivia. Juan Carlos, quédese con nosotros, nos queda aún más preguntas para usted. Vamos a otro punto de La Paz con nuestro corresponsal Freddy Morales, de nuevo con nosotros. Freddy, nos estabas contando de más reacciones tras este aplazamiento ya oficial del TSE. Sí, Tatiana, hasta el momento la Federación de Campesinos de La Paz Tupac Katari es la que ha reaccionado y ha anunciado movilizaciones aún sin fecha para exigir de que se mantenga la fecha del 6 de septiembre. Para mañana se tienen previsto de que se pronuncien otras organizaciones como por ejemplo el Pacto de Unidad y la propia Central Obrera Boliviana. Otras reacciones, las de la derecha, que ha festejado esta decisión del Tribunal Electoral de suspender las elecciones, pero de inmediato consideraron los sectores de la derecha que no es suficiente el 18 de octubre. Quieren un aplazamiento que vaya mucho más allá. Ya ha coincidido con un informe del Servicio de Salud de La Paz, en el que se señala que el pico, la meseta más bien, empezará a notarse en Bolivia, la meseta de contagios, cuando se estabilicen los contagios, empezará a estabilizarse en abril o marzo del próximo año. Además, hay que recordar, Tatiana, que siguen pendientes otras acciones de los sectores conservadores que participaron en el golpe de Estado. Por ejemplo, los procesos ante el Tribunal Supremo Electoral para que el movimiento al socialismo pierda su personería jurídica, pero también se ha marginado de la carrera electoral el candidato del movimiento al socialismo, el señor Luis Arce, que viene de manera permanente y continua como primero en las encuestas previas de voto. Finalmente, informar a Tatiana que el propio presidente del Tribunal Electoral, el señor Salvador Romero, ha hecho conocer que a partir de ahora no se tomará en cuenta a la Asamblea Legislativa para las decisiones que tengan que ver con las próximas elecciones. Es más, esta propia decisión de suspender las elecciones hasta el 18 de octubre ya no precisan, según el presidente del Tribunal Electoral, ninguna ley ratificatoria de la Asamblea Legislativa. Recordemos que las anteriores fechas del 2 de agosto y del 6 de septiembre fueron definidas por acuerdo de los partidos que participan en las elecciones con el Tribunal Electoral. El señor Salvador Romero ahora aclaró que ya no es necesario de acá en adelante ninguna ley de la Asamblea Legislativa para determinar los próximos pasos del proceso electoral, que serán definidos únicamente por el Tribunal Supremo Electoral en adelante. Tatiana. Muy grave esto que nos estás contando, Freddy. Muchísimas gracias. Juan Carlos, ley de la selva entonces, cada quien hace lo que quiere. Ahora el Tribunal Supremo Electoral no tiene que consultarle a nadie, simplemente por decisiones propias, asumirá entonces la próxima fecha, en caso tal de que sigan aplazándola, como ya ha sido solicitado a través de ese tuit que bien nos recordaba usted de la autoproclamada Yanine Áñez. Así es, Tatiana, justamente, ley de la selva en ese sentido de generar el caos y la anomia estatal, que es una constante de este golpismo, y es la norma en la que se ha gestado sobre todo el enfrentamiento a los gobiernos progresistas a lo largo de América Latina. En este caso en particular, el Tribunal Constitucional Plurinacional tendría que dar la palabra, porque es a través de esta instancia que se debería aprobar una nueva postergación para poder generar una legitimidad a lo que se está decidiendo en este momento. Sin embargo, más allá de la legitimidad está la situación de movilización de los sectores sociales para defender el derecho que tienen al voto en septiembre, y no la postergación que se está proponiendo en esta perspectiva, porque en definitiva, como les decía,
A medida que se cambia de fecha, el propio gobierno hace aparecer más enfermos, hace crecer la pandemia de acuerdo al capricho. 6 ministros ya están enfermos y aparentemente no tienen ningún síntoma y siguen haciendo la misma actividad política que siempre han realizado y movilizándose en medio de la gente. En esa perspectiva, asumimos que este caballito de batalla del coronavirus ha sido y está siendo utilizado y va a seguir siendo utilizado políticamente en esta perspectiva, mientras la gente está desguarnecida de apoyo sanitario y sobre todo también en una situación límite en la condición de sobrevivencia económica. Me queda algo por preguntarle, Juan Carlos, brevemente. Esta contienda electoral es 7 contra 1. 7 candidatos de distintos partidos de la derecha contra el movimiento al socialismo, contra el candidato Luis Arce, la fórmula a la vicepresidencia, el ex canciller David Choquehuanca. Y usted bien lo recordaba, la probabilidad, las encuestas, la favorabilidad que dan es muy distante con respecto, por ejemplo, al segundo que sería Carlos Mesa, y de ahí los demás quedan bastante rezagados. ¿Aprovecharán este tiempo tal vez para hacer una coalición, cree usted, pensando que tal vez puedan ganarle a Luis Arce en caso tal de que no se proscriba el movimiento al socialismo? No, la derecha es muy miserable y está buscando sus propias cuotas de poder en los espacios legislativos que pudiera conseguir. Pero sin embargo, lo que sí están apostando es que descalificando al MAS se podría generar una nueva forma de organización del sistema político. Mesa sigue apostando a su propio espacio, asumiendo él mismo que ha generado un centro con el silencio político que ha tenido en muchas situaciones que nos ha tocado vivir, frente a las acusaciones de la ultraderecha golpista que ha intentado arrinconar al MAS a la izquierda y vincularlo con el narcotráfico y el terrorismo. En esa perspectiva, el juego político que se está dando, por supuesto que en definitiva va a aliar a Mesa y a la ultraderecha en un mismo proyecto, deshacerse del MAS para poder generar un proyecto de poder alternativo, que estamos viendo cuál es en definitiva. Una nueva dependencia del imperialismo y una derecha neoconservadora que lo único que puede ofrecer es más racismo, más discriminación y sobre todo más represión para el pueblo boliviano. Esto nos ha mostrado estos 7 meses y es una muestra de lo que ellos harían como gobierno en caso de serlo, pisoteando la legislación y sobre todo la democracia, buscando quitar al MAS. Porque en definitiva el MAS representa el 50% por lo menos de la población. Hemos perdido la comunicación con nuestro invitado Juan Carlos Pinto en la parte final de esta reflexión. Le agradecemos a él por acompañarnos y ayudarnos a entender lo que significa este complejo panorama cuando ya se ha confirmado entonces el aplazamiento